mis amores, ¿cómo están? Tenemos un enlace en este momento hasta Santiago, Chile. Y bueno, ahora vamos a platicar de un tema que yo sé que les va a fascinar. Vamos a hablar de la canalización y para eso vamos a entrevistar a Félix Prell, que es canalizador, expansión de la conciencia y autosanación. Bienvenido a Telerritmo B, ¿cómo estás? Hola Cindy, mucho gusto. Todo Mucho muy bien por gusto. acá. Gracias. Y bueno, queremos saber qué es la canalización. Mira, la canalización es un estado expansivo de conciencia en el cual tú te conectas a campos distintos de conciencia. Por ejemplo, tú tienes un campo energético, un país puede tener un campo energético, un planeta. Entonces, cuando tú canalizas, lo que haces es intencionar hacia un concepto en específico o hacia un espíritu en específico para poder recibir información de ahí, decodificarla a través de los sentidos y también de las emociones. Entonces, bueno, el canalizar te permite profundizar en información relevante para tu desarrollo, para, no sé, si tienes inclusive algún síntoma físico, alguna enfermedad o algún bloqueo en tu abundancia, prosperidad o lo que sea, en cualquier ámbito de tu vida, te permite acceder para entender, por ejemplo, los bloqueos que lo podrían estar originando. Por lo menos desde mi paradigma lo hago así, pero hay canalizadores que lo enfocan por el plan de tu alma, no sé, para distintas cosas, es variado. Ahora bien, ¿en qué consiste el método que tú utilizas? Y también platícanos del método Calem. Ujú. Bueno, la canalización tiene distintos nombres, en algunas partes lo llaman registros akáshicos, por ejemplo, pero mi método, o sea, en el fondo es lo mismo, en el fondo lo que pretendo es acceder a un campo de información. El método Calem que he desarrollado yo, lo que hago es ocupar testigos, que puede ser un mapa, por ejemplo, de una persona, tiene el dibujo de una persona, tú le pones el nombre completo y la fecha de nacimiento, puede ser el tuyo mismo, tú tocas con tu mano el mapa, te conectas con los registros de informaciones que llegan a través de tus sentidos y de las emociones y comienzas haciendo preguntas. Ya hay algunas preguntas claves que yo origino dentro del método, que por ejemplo, si tengo un dolor en mi espalda, puedo preguntar, conectarme con ese dolor, sentir, y la idea es saber cuál es la emoción asociada a ese lugar. Una vez que identifico la emoción, que puede ser por ejemplo pena, puedo preguntar desde cuándo está ahí y permito un espacio que evoque las imágenes o los registros de información y me aparece y me llega una edad, por ejemplo, puede ser de esta línea temporal, puedo preguntar con quién estoy ahí, por ejemplo, puede salir mi madre, pregunto qué es lo que está ocurriendo, qué pienso que va a ocurrir y, por ejemplo, empieza a emerger información. Por ejemplo, tengo miedo a que me abandonen. La pregunta siguiente, por ejemplo, podría ser, ¿qué pienso, cómo me empiezo a comportar? Y por ejemplo puede ser me empiezo a comer las uñas. Entonces desde ahí pregunto, ¿cuál es tu gran anhelo? No sé, ser amado, ser abrazado, ser contenido. ¿Y qué es lo que nunca dije, por ejemplo? Mamá, no te vayas, no me vayas a dejar abandonado. Y de ahí la pregunta siguiente, por ejemplo, podría ser, ¿cómo lo vivo yo ahora en mi actualidad? Y es muy probable que cada vez que siento la amenaza o la sensación de que alguien me va a abandonar, yo me podría estar comiendo las uñas o podría estar generando un dolor de espalda. Entonces, en el fondo, el método consiste en que hay algunas preguntas determinadas para enfocar al origen de un síntoma. Entonces, el origen del síntoma puede estar en la línea temporal, en el periodo de tu gestación, en tus ancestros, en otras vidas o una planificación prealmática, por decirlo. Entonces, ¿Por el qué es? método... ¿sí? Sí, mira, el método, o sea, en el fondo lo que consiste es llegar a información relevante para la autosanación. Principalmente es eso el método, ese es el enfoque. ¿Por qué se origina un síntoma o una enfermedad? Principalmente un síntoma, una enfermedad, un comportamiento obedece a varios factores. Casi nunca hay un evento que lo genera y eso me provoca algo, pero es una acumulación de emociones no vividas, pero en situaciones similares. Como por ejemplo,
Si una niña hubiese sido abusada sexualmente en su infancia, es probable que tal vez no haga un síntoma mayor si es que no lo verbaliza, pero en la adultez, por ejemplo, podría estar con algún pololo y ya no desea tener relaciones sexuales y se siente obligada y termina haciéndolo, ahí va a saltar el síntoma y es muy probable que haga una endometriosis, un tumor en el útero, un quiste, porque en el fondo lo que hace el cuerpo es proteger para que no sea penetrada o no sea abusada o para que eso no ejecute. O sea, finalmente el síntoma o el comportamiento obedece a un programa biológico de sobrevivencia y a emociones no vividas. Entonces lo que te permite el método es llegar a la emoción no vivida, es llegar al evento, poder vivir esa emoción y darle una nueva solución. Ahora bien, ¿tú crees que todos pueden lograr un estado de salud perfecto, óptimo? Sí, hay una parte que tiene que ver con una elección. ¿Ya? Hay una elección consciente en la búsqueda de esta sanación y a veces yo diría que las interferencias más comunes es que hay tanto dolor dentro de la historia de uno, que cuando uno se enfoca a la sanación aparecen algunas resistencias que tiene que ver con no querer reaperturar a veces algunos traumas o no ver alguna información. Pero cuando la persona ya se siente preparada y está abierta, receptiva, principalmente al terapeuta, a la técnica, a ella misma o a él mismo para poder abrir estos estados, sí, todas las personas lo pueden lograr. Félix, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que es un tema espectacular. Me encanta porque tú vas desde el alma y luego nos damos cuenta que el 90% de las enfermedades son psicosomáticas. Son tantos temas que tenemos que trabajar en nuestro espíritu, en nuestro pasado. Gracias. ¿Cómo yo me puedo contactar contigo? ¿Cómo el teleauditorio puede comunicarse? Mira, nosotros acá en Santiago, por ahora en este tiempo de pandemia, solamente online. Las redes sociales en Facebook es Instituto de la Conciencia Universal. En Instagram es IQ Chile, que es ICU, que representa Instituto de la Conciencia Universal. YouTube, el canal de YouTube también es IQ Chile y la página web es institutodelaconcienciauniversal.com. Gracias, Félix. Que estés muy bien. Muchas gracias a ti. Y bueno, vámonos rápidamente un corte y volvemos. Seguimos con más en Telerritmo B. Les estamos